Hola, vamos a estudiar el famoso teorema de Pitágoras. Como sabemos, está referido exclusivamente a triángulos rectángulos. Mi nombre es Ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. Bien, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es una figura o polígono de tres lados. Los triángulos se pueden clasificar de dos formas, por sus lados o por sus ángulos. Ahorita me ocupa clasificarlo por sus ángulos. Veamos, un triángulo acutángulo dice que es aquel cuyos ángulos son menores de 90 grados, es decir, todo ángulo que sea menor de 90 grados es un ángulo agudo, de ahí toma su nombre el triángulo acutángulo, es algo como este que vamos a mostrarles aquí. También tenemos los triángulos obtusángulos. El triángulo obtusángulo contiene un ángulo obtuso, como su nombre lo dice, es decir, este ángulo es mayor de 90 grados y menor de 180. Aquí vamos a ver que el ángulo obtuso en este triángulo sería este que tenemos aquí. Es el ángulo mayor de 90 y menor de 180 grados. Y el que nos va a interesar más, que es el triángulo rectángulo, es aquel que cuenta con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Es como el que vamos a tener aquí. Y el ángulo recto sería precisamente ese que estamos marcando. Veamos pues cómo se resuelve un triángulo rectángulo. Primero que nada estudiaremos la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo el mayor de sus lados es conocido como la hipotenusa y este se encuentra frente al ángulo recto. A los otros lados que conforman a dicho triángulo se les conoce como catetos. Por ejemplo, ese es un cateto y ese es otro cateto. Estos dos catetos, si ustedes observan, forman un ángulo recto. Es importante que tengan en cuenta esto, que donde se unen los dos catetos es donde se forma el ángulo recto. El tercer lado, que ya no forma parte del ángulo recto, porque el ángulo recto está aquí, por eso se dice que es el que está frente al ángulo recto, se llama hipotenusa. Para relacionar los tres lados del triángulo rectángulo, debemos de utilizar el teorema de Pitágoras. Este nos dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Pero qué significa esto? Bueno, pues que si yo tomo un cateto y lo elevo al cuadrado, tomo otro cateto y lo elevo al cuadrado, lo sumo y eso me va a dar como resultado el cuadrado de la hipotenusa. Refiriéndonos al siguiente triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras se escribirá algebraicamente de la siguiente manera. O sea, veamos. Vamos a ver ese triángulo. Ese es un cateto. Ese vendría a ser otro cateto. Y esa vendría a ser la hipotenusa. Si yo quiero calcular el cuadrado de la hipotenusa, como dice el teorema de Pitágoras, diríamos que c cuadrada, que es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual, decía yo, elevamos al cuadrado un cateto, elevamos al cuadrado el otro cateto y luego lo sumamos. Este teorema puede ser utilizado de dos maneras en la resolución de triángulos rectángulos. El primer caso es cuando vamos a calcular la hipotenusa. Por ejemplo, ahí tengo un triángulo, decimos que un cateto mide 23.15, que el otro mide 19.42 y yo quiero calcular la hipotenusa, que la estoy representando con X. ¿Qué tengo que hacer? Pues precisamente elevar al cuadrado un cateto, elevar al cuadrado otro cateto. Estos serían los resultados de los cuadrados, sumarlos y eso nos va a dar el cuadrado de la hipotenusa. Pero como no quiero el cuadrado de la hipotenusa, sino lo que yo quiero es la hipotenusa, le sacamos raíz cuadrada y ese es el valor de la hipotenusa. Observación importante. La hipotenusa es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Si nos diera más pequeño es porque hicimos algo diferente. Otro caso sería cuando queremos calcular un cateto. Vamos a tener aquí un triángulo, tengo un cateto aquí, tengo la hipotenusa y me falta el otro cateto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues observen bien. Aquí lo que estamos haciendo es que para calcular el cateto que me hace falta, primero voy a elevar al cuadrado la hipotenusa. Luego voy a elevar al cuadrado el cateto que conozco, los voy a restar, y ese sería el resultado de la resta, y finalmente obtengo la raíz cuadrada.
Observen que este cateto es más pequeño que la hipotenusa. Puede ser más grande que el otro cateto, pero la hipotenusa siempre será el lado más grande de un triángulo rectángulo. Bueno, pues muchas gracias, espero les sea de utilidad este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse a mi canal, comentar y compartir. Muchas gracias, los veo en el siguiente video que estará relacionado con las funciones trigonométricas. Gracias.